Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología y finanzas de Andromeda Value Capital. En media hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos! Pongámonos el cinturón espacial y encendamos los motores de propulsión porque ha llegado el show de tecnología, videojuegos, ciberseguridad y movilidad Noctua News por parte de Andromeda Value Capital con Antonio de la Fuente, Juan de Dios Gómez y Flavio Muñoz. Dios, qué motivación tenemos esta mañana. ¿Cómo estamos? Madre mía, solo os tomo café, ¿no? De hecho, me he tomado un té. Reparte el té, reparte lo que lleve ese té. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Muy bien. Fenomenal. Fenomenal. Yo quiero estar también como Flavio. Eso, todos. Vamos a hablar en este programa de HBO, Slack y dropshipping, que, bueno, básicamente es quitarse el riesgo de inventario en los nuevos e-commerce que están saliendo ahora. Mercados. El Banco Central Europeo saca más artillería contra la crisis y aumenta las compras de deuda en 600 billones, sumando en total lo que serían 1,35 trillón hasta el mes de junio de 2020. Más o menos casi el valor de ambos. Las derivadas directas de este movimiento es que, por un lado, la cotización del euro frente al dólar se ha visto revalorizada y, por otro lado, se ha visto frenado el riesgo de las deudas soberanas de países como Italia y España. Bueno, al menos temporalmente, porque sí que a nivel PIB esto nos hace aumentar mayor deuda. De hecho, para entender exactamente cuánto corresponde a España, que son unos 145 billones más o menos los que nos toca a nosotros, tengamos en cuenta que el gasto en pensiones anuales es como unos 150 billones, arriba abajo más o menos, con lo cual en realidad lo que nos dan es un gasto para las pensiones al año. Es decir, por tener conciencia que yo sé que el dinero parece aquí que se regala y la gente a veces no pierde un poco la perspectiva, pero bueno, eso es lo que nos dan por parte de Europa, entonces hay que administrarlo correctamente, porque en el fondo es eso, un año para pensiones. Entonces podemos elegir qué hacer. Y por otro lado, Alemania acuerda un segundo plan de 130.000 millones para reactivar la economía. El plan anunciado se añade a 256.000 millones de euros de un paquete aprobado el pasado marzo. E incluye medidas como la bajada del IVA del 19 al 16 del tipo normal y del 7 al 5 del tipo reducido. Esta reducción estará en vigor desde el próximo 1 de julio hasta el 31 de diciembre. Derivada de la tasa Google europea, la tasa Google española. Vaya. Pasa su primer examen en el Congreso. La tasa Google, diseñada por el gobierno, pretende gravar con un tipo del 3% a las corporaciones con ingresos anuales de al menos 750 millones de euros a nivel mundial y de 3 millones en España, que, en palabras de la titular de Hacienda, María Jesús Montero, de Andalucía, apenas contribuyen en los países donde generan beneficios. Según las estimaciones que el Ejecutivo hizo a principios de año, esta nueva figura permitiría recaudar hasta 968 millones de euros al año. La idea es que la nueva medida esté o entre en vigor a finales del año, cuando tendría lugar la primera liquidación del ejercicio. Me estoy acordando ahora de cuando vinieron por aquí los de Google para ver si montaban aquí el hub, que al final se fue, no sé si a Portugal. Pues bueno, un poco en esa línea nuestra. Ya, yo no sé si saldrá adelante la tasa. Hombre, pinta tiene, ¿eh? No, pues fíjate, Francia hizo también la misma intentona el año pasado y la acabó parando. De hecho, salía Trump esta semana diciendo, tanto España como, bueno, no era Trump directamente, pero vamos, la administración de Trump, España, diciéndole a España e India, que más o menos siguen la misma línea, intentan poner una tasa Google, que muy bien, que si quieren ponerla, pues perfecto, pero va a haber aranceles a ciertas importaciones por parte de Estados Unidos. Sí, que igual van a empezar a meterle pasta a las aceitunas, ¿no? Sí, por eso que lo mismo si recaudas 750 millones y consigues esto, que ya sabemos cómo funciona siempre, recaudas X, o sea, estimas que tu recaudación va a ser X, luego la realidad suele ser X entre 2, pero bueno, al margen de eso, lo mismo es peor el remedio que la enfermedad. Porque y encima, ¿dónde inviertes ese dinero que has recaudado? O sea, que es que ya, claro, se suma un poco todo, claro. Pero bueno. Sí, pero dices, vamos a recaudar 750 millones y estás perdiendo en aranceles de importación 1 billón, ¿sabes? Pero bueno, o sea, hasta ahí queda el tema. O sea, tampoco nosotros no estamos en la administración, es decir, no digamos algo que no digamos. Bueno, vamos con la parte de buenas noticias. Hemos tenido el primer ensayo clínico de una vacuna en China. Parece que es segura, induce a una rápida inmunidad. La primera vacuna contra el COVID-19 que ha llegado a la fase 1 del ensayo clínico está bien tolerada y capaz de generar una respuesta inmunológica contra el SARS-CoV-2 en los humanos.
según una nueva investigación publicada en la revista The Lancet. El ensayo abierto en 108 adultos sanos demuestra resultados prometedores después de 28 días. Los resultados finales serán evaluados en 6 meses. Pues bueno, sí, parece una buena noticia dentro del escepticismo, que ha habido varias vacunas de estas que han... ¿no? Pues Moderna, ¿quién lo dijo también? Gilead, ¿no? Vacunas que parece que pues estaban en la fase 1 y luego, bueno, pues han ido... Bueno, lo de Gilead no era exactamente eso, pero luego se aportaron más datos y se desestimaban. Entonces, bueno, hay que cogerlo como lo que es, ¿no? Bueno, lo que sí que es cierto es que sí que se comentaba o se decía, y yo creo que aquí ya hemos comentado alguna otra vez, que realmente hay que cerca de 100 proyectos de vacuna que están en marcha al mismo tiempo, con diferentes planteamientos y diferentes enfoques. Y bueno, pues como tú mencionabas, estos 3, digamos, son un poco los que están más en la vanguardia ahora mismo o van más avanzados. Sí, alguno acabará saliendo por fuerza mayor, porque la inversión se está haciendo, entonces al final es una cuestión de tiempo. De hecho, yo sigo manteniendo la teoría de que no va a ser uno solo el que acabe aportando, es decir, una sola compañía farmacéutica la que acabe aportando el resultado de la vacuna, sino que posiblemente acaben en colisión pues 2 o hasta 3, porque algunos procedimientos de investigación están llevando una línea muy pareja. Entonces, no sé, vamos, por pura probabilidad. También me cuesta mucho la idea de que en el caso de que llegase una sola, ¿cómo va a hacer la distribución? Porque, en fin, la demanda es abrupta, o sea, es toda la población mundial prácticamente, entonces, no sé, es difícil, ¿no? Yo sí que creo que hay 2 cosas importantes. Una, como bien dice, el tema de la producción y distribución, ¿no? Porque no solamente es tener la vacuna con el aprobado para poder comercializarla, sino luego la producción y la distribución. Y luego es otro que eso alarga los tiempos, ¿no? Y luego otro que sí me gustaría comentar es que no sé si a vosotros ha pasado, supongo que sí, pero a mí me han comentado muchas personas a nivel privado, en plan, oye, ¿cómo no estáis vosotros estudiando o Moderna? O me he estado pensando en meter dinero o invertir dinero en Moderna. Y es como, oye, te has estudiado el sector, sabes cómo funciona, tienes algo de información sobre cómo es no solo conseguir la aprobación, sino luego el tema de la producción, ¿sabes? O sea, es como hay que estar fríos, ¿vale? Y sobre todo, si no te conoces el sector, no te metas porque te puede llevar sustos. O sea, parece como muy atractivo, pero es que me ha pasado, ¿eh? Y con gente incluso que está con nosotros en Andrómeda. Sí, sí. A mí entonces, simplemente, o sea, dar un mensaje de, oye, si no lo conoces, tampoco te metas, porque al final sí que es verdad que, como dices tú, puede haber muchos ganadores y que saquen en tiempos relativamente parejos y los produzcan en tiempos parejos y tal, pero bueno, al final esto no es un juego, estás poniendo tu dinero. Entonces, ve con calma, ¿no? Y analiza de verdad las cosas. Sí. Y si no conoces la industria, no te metas. Sí, totalmente. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección. Media. En una entrevista esta semana en Deep Bird, Tony Gonsalves, es directivo a cargo de HBO Max, que es este nuevo servicio de HBO, recordémoslo, que ha salido hace muy poquito, reconocía cómo el servicio de streaming estará dentro del programa de AT&T Sponsor Data. Vamos a explicar un poco esto porque es interesante. Debemos recordar, como acabo de decir, que HBO Max es el servicio superior en contenido al HBO tradicional que conocemos. Se acaba de lanzar en Estados Unidos a un precio algo mayor, aunque tanto en AT&T como en Comcast, porque ha sido lanzado a nivel general, pero en estas dos, en AT&T y en Comcast, los usuarios, y me trabo, sufrirán un upgrade directamente sin modificaciones en el precio, al menos por ahora, durante un año. Aunque también depende un poco el paquete que tenga contratado cada usuario, porque sí que es verdad que, es decir, AT&T y Comcast son los servicios dentro de los que hay en Estados Unidos, que hay más operadores de telefonía, vídeo e internet, y entonces los paquetes que tengas contratado, pues en alguno te hacen el upgrade a HBO Max sin cambio de precio. Bueno, lo interesante de esta noticia es que debemos recordar que HBO pertenece a AT&T. Desde que AT&T comprase a Time Warner, pues hace ya unos 2 años más o menos, que Time Warner es la dueña de HBO. Al decir AT&T que HBO Max estará dentro del programa Sponsor Data, venía a confirmar que HBO no estará sometido a los denominados data caps, que desde que se abolió la ley de neutralidad americana, son totalmente legales. Esto es una práctica que significa que las operadoras pueden limitar los datos de aquellos servicios que consuman demasiado ancho de banda
que es una de las prácticas, o la otra práctica es sencillamente subirle el precio. Porque ¿qué pasa en la realidad? Que al final a una operadora le es muy complicado decir, vale, pues si tú utilizas como usuario Netflix, se utiliza mucho, pues te voy a hacer data caps, es decir, te voy a cortar tu calidad en el servicio en Netflix, que es un poco lo que hemos vivido aquí en la pandemia, por ejemplo, en España estos últimos meses. Pues en vez de hacerte eso, que es un poco peor para el usuario, casi prefieren las operadoras subirte el precio. Entonces, esto debemos recordar hace unos años que la administración Obama estableció lo que era la net neutrality, donde las operadoras pues, no tenían capacidad en hacer ninguna práctica de este tipo, sino que tenían que entregar todo el contenido a través del pipeline, a través de su red, de manera indistinta si el usuario consumía más un servicio u otro. ¿Qué decían las operadoras en justificación? Que no era lo correcto para ellas, porque al final podía haber un tráfico de un servicio, por ejemplo Netflix, ¿no? Que consume mucho, pues muy saturado, y que eso penaliza a la operadora, que la operadora debería ser capaz de, si un usuario o un grupo de usuarios pues, se utiliza más un servicio u otro, pues que las contrataciones del precio mensual cambiasen, ¿no? Pues, ahí de hecho salieron algunos prototipos de paquetes, me acuerdo yo de verlos, que llevaban incluido, pues mira, si utilizas más YouTube, más Netflix y más WhatsApp, te sube 2 euros al mes tu plan mensual con X paquete. O si utilizas más esto, pues es un poco más barato, ¿no? Entonces, bueno, salieron varios prototipos de este tipo de paquetes que luego al final nunca prácticamente ninguna operadora los llegó a establecer. Llegó la administración Trump y lo que hizo fue abolir esto de la net neutrality y que las operadoras hagan lo que les apetezca. ¿Qué ha pasado? Siguiendo un poco la línea de lo que digo, pues que las operadoras en realidad, por el descontento general de la población, pues no han llegado a establecer pues, el cambio de precios. En alguna parte, en alguna operadora, en un ámbito un poco más regional, sí que se ha hecho, en el interior de Estados Unidos y tal, pero a nivel general pues, no lo hemos visto ni en Los Ángeles, ni en San Francisco, ni en Nueva York, ni en la mayoría de estados americanos. Pero sí que ha habido, por otra parte, este pequeño tanteo de, bueno, pues en algunas cosas sí que te hacían un poco de data cap y tal, sin que se notase demasiado. ¿Qué pasa aquí con esto, con AT&T? Que básicamente te está diciendo que como HBO es su servicio, pues va a hacer data cap a otros servicios y no se lo va a hacer a HBO. Con lo cual es una cierta práctica de competencia desleal. Que como la net neutrality está abolida, pues no creo que llegue a más, pero si la net neutrality se vuelve a aprobar en una futura administración, pues evidentemente esto o se para o tendría consecuencias. Entonces, bueno, creo que lo más curioso es eso, que es la manera que está intentando competir AT&T con su servicio no es a través del contenido, que lo debería ser lo suyo, sino a través de perjudicar la red de competidores. Fíjate, yo ahí discrepo un poco. O sea, yo creo que cuando tú analizas todo, en este último punto, lo de que solo van a competir aprovechándose, digamos, de la infraestructura que tiene AT&T, porque estás viendo movimientos muy claros en primer lugar, están montando un equipazo muy potente, con Jason Kilar, Andy Forsell, se acaban de fichar creo al CTO o al antiguo CTO, es decir, han cogido todo el equipo de Zulu de comienzos y se lo han traído, ¿vale? Y les han dado mano libre, es decir, ahí hay una apuesta clara a intentar. Yo creo que lo que hay detrás al final no deja de ser una apuesta de AT&T de, oye, mi producto se ha comoditizado en cierta medida, además, y lo que quiero es recordar, mantener, digamos, el engagement que tengo de los usuarios. ¿Cómo lo hago? Pues metiéndoles el paquete de HBO. Y está, mantener y evitar el churn o el que te vayas de ahí, ¿no? Sí. Sí, no quería decir que su ventaja competitiva vaya a ser el canal de transmisión. Quería decir que es un añadido a la competencia, evidentemente, vale. A nivel de contenido, si es que no sé si me he expresado mal, a nivel de contenido están apostando por ello, y ahora empiezan, de hecho, los presupuestos están aumentando ante la gente que has dicho y van a ir ahí, entonces ya veremos a futuro, pues, oye, que yo creo que va a funcionar bien. Vamos, ya lo decimos en los programas. Hombre, que al final y luego, de hecho, también lo ves en pequeñas cosas, ¿no? Están copiando, ya parten de la base de, oye, nosotros en algunas temas, funcionalidad y de tal, vamos por detrás, pues vamos a copiar las cosas que hacen bien el resto de gente, ¿no? Salía hace relativamente poco que estaban haciendo la misma estrategia de email recordatorio que están haciendo en Netflix para enseñarte cuáles van a ser las publicaciones, como hacemos aquí en Noctua la semana que viene, ¿no? Entonces, son detalles, pero que al final cuando los ves en conjunto te dan un poco de perspectiva de cómo está el tema. Pero bueno, yo creo que es una situación que es tentadora, ¿no? Igual, imagínate, hacer una extrapolación aquí por ejemplo, a España, sería como si Movistar decidiese primar su servicio a base de cobrarte en función de que no utilizas ni su plataforma ni su contenido.
sería algo así parecido, que es tentador, digo. O sea, que dice, bueno, si controlo el canal, ¿por qué no puedo generar pues eso, una suerte de penalización y claro, intentar también, más allá de la apuesta que está haciendo? O sea, es que me parece un equivalente parecido, porque es una apuesta que también está haciendo aquí Movistar muy, muy potente. sí. Bueno, aquí, a ver, no lo tenemos así con ese nombre, pero aquí toda Europa sí que es obligatorio la net neutrality, es decir, es eso, Telefónica o Vodafone no te pueden cobrar más porque tú utilices un servicio u otro. Se lo tienen que tragar, es decir, si la gente de repente, pues lo que pasó, vamos, empezó a consumir Netflix y Netflix, pues el ancho de banda te lo tragaba muchísimo más, pues allá tú. Tienes que darlo y tienes que darlo, no te queda otra. De hecho, me acuerdo cuando Netflix llegó a España, la transmisión iba mejor si lo recuerdo, iba mejor en Telefónica que en Vodafone. Vodafone todavía no podía y se hicieron pruebas y tal, y me acuerdo verlas que la resolución de hecho estaba a peor calidad. Que no tiraba, vamos. Sí, pero vamos, no, tampoco por una cuestión. A ver, bueno, cambiamos un poco de tema. La mayoría de la parte fibra de España está tirada por la propia Telefónica. Vodafone también tiene mucho. Pero bueno, que era más, no era tanto por la fibra en sí, sino por el ajuste de lo que, ¿sabes?, que no lo tenían preparado. Pero bueno, es otra historia. Bueno, vamos con la Lightning Round. Tenemos el gasto en publicidad en televisión en Estados Unidos durante el mes de abril cayó un 26,7%. Y por eso lo de que comentamos hace unas semanas, como anunciantes estaban intentando renegociar precios. Según el Wall Street Journal, los crecimientos de YouTube durante la pandemia han sido del 80% en Estados Unidos en tiempo de visualización. Yo creo que aquí hay una nota a pie de página del CEO de Kiwi. ¿Por qué? Que comenta, dice, vaya hombre, me caché la mal que haya subido contenido de visualización en YouTube, que igual va a resultar que también genera un contenido más interesante que el mío. Ah, ya. Sí. Vamos con estrenos de streaming, donde tenemos a Netflix, como todas las semanas empezamos con él. El viernes estrenó Por 13 razones, cuarta y última temporada. Perdida, una serie española, y Los últimos días del crimen. En HBO, La estafa, y en Disney Plus, nada. Apple TV Plus presenta Dear y Amazon Prime TV presenta Futbolistas por el Mundo. Hola, aprovecho este minuto para agradecer a Andromeda Value Capital, el fondo de inversión líder en tecnología, el hacer posible este podcast. Andromeda Value Capital es un fondo de inversión que cuenta con la máxima valoración Morningstar, ha sido reconocido en medios de prestigio, invierte mayoritariamente en empresas tecnológicas en Estados Unidos, no tiene compromiso de permanencia y el importe mínimo para contratar es simbólico, de 10 euros. Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Value Capital por email en info@andromedavaluecapital.com. Andromeda Value Capital, análisis de datos para la inversión inteligente. Y vamos con el juego más vendido de la semana, que no ha sido Animal Crossing, ya sé que lo estáis pensando, Flavio y Juanlet, ha sido Xenoblade Chronicles. La Virgen, ¿esto de qué va? Por favor, alguien que me ponga al día. No sé, yo es que no he jugado un RPG de estos. No sé, tipo... No, o sea, sí sé cómo es, pero bueno, que nunca lo he jugado. Entonces, más, sobre todo, vende bastante en el mercado japonés. Bueno, si la semana que viene se repite, nos enteramos. ¿Cómo? Que si la semana que viene se repite, nos enteramos y ya tenemos aquí. Sí, es que, a ver, yo sí sé explicarlo, pero para la gente le va a resultar un rollo, porque al final es un poco la inspiración de los de Square Enix tipo Final Fantasy, ¿sabes? Un RPG, combate por turnos y tal, donde lo que haces es subir a los personajes. Más, pero bueno, o sea, a ver, es buen juego, a la gente. A mí, o sea, no es el género que más me guste, pero bueno, al que le guste, pues por eso está el número 1. Bueno, vamos con la Lightning Round, donde tenemos al estudio Paradox, que es este europeo que abrirá un nuevo estudio dentro, o sea, en la ciudad de Barcelona. Cigna, la compañía móvil de videojuegos, llega a un acuerdo para adquirir por 1,8 billones al competidor Peak Games, que no Epic Games, ojo. Electronic Arts vuelve a Steam con 25 juegos. Y esto último es interesante. Ante la próxima Junta General de Accionistas, que será el 11 de junio por parte de Activision Blizzard, el grupo CTW Investment Group estaba recomendando votar en contra del sueldo del CEO y fundador Bobby Kotick, que en realidad esto se lleva repitiendo todos los años porque estiman que el sueldo de Bobby es bastante alto. Sobre todo, además, hace unos meses que hubo un despido bastante serio por Activision y bueno, ahora está un poco más caliente este aspecto. Tecnología. Como comentaba Juan en el briefing, vamos con el tema de los shipping en tecnología.
Y bueno, vamos a intentar un poco explicar esto exactamente de qué va. Así de una manera general es como un modelo de negocio de e-commerce que se basa en vender sin tener stock. Es decir, el negocio se centra en montar una tienda online anunciando los productos que tengas más interés o que quieras, sin tener almacenes, y lo único que debe hacer es de alguna manera intermediar o ser una suerte de comisionista entre el proveedor que fabrica dicho producto y el cliente, llevándose básicamente esta parte de margen. Entonces, la idea fundamental y por donde pasa todo el misterio de esta tipología, este modelo de negocio, es encontrar al proveedor adecuado, enganchar ahí al consumidor, fundamentalmente pues, con el producto que tenga más hype o que sea más interesante, y ahorrarte toda la parte de costes y todos los problemas asociados a la distribución y a la fabricación, fundamentalmente. Este tipo de modelo de e-commerce surge inicialmente desde un punto de vista bastante interesante, bastante chulo, con la idea de testear productos o mercados. Que básicamente, pues bueno, me pongo en contacto con un proveedor, generalmente suele ser de sudeste asiático, busco algún tipo de producto que sea muy interesante, que pueda ser, pues eso, como comentaba, mucho hype, y empiezo a publicarlo o a ofertarlo a través de mi página web. Y a ver qué tal recepción va teniendo. Si tiene una buena recepción, pues me sirve como estudio de mercado, veo diferentes iniciativas que puedo tomar a nivel de marketing. Y bueno, pues así por ejemplo empezaron marcas como Hawker, la gente de gafas de sol, que están en Elche, o por ejemplo la gente de Minimalist Brand, que se dedican a realizar carteritas muy cookies y mochilas. Bueno, eso fue un poco lo que era el origen y la razón de ser. Luego el tema pues, ha evolucionado a lo que se denomina la metodología Drop Alley, que consiste en directamente montar una tienda de tu casa vía Shopify, por ejemplo. La diseñas, como se suele decir, para que resulte un poco seria. Buscas productos en AliExpress, los endiñas en tu e-commerce con un 15, un 20 o el margen que consideres mucho más caro. Y luego obviamente haces todo tipo de campaña de marketing con bonos o con alguna suerte de rebaja aparente, y toda la pasta la metes en la publicidad que hagas vía Facebook, vía Google o pagando pasta a influencers para que te coloquen, te vendan tus productos vía tu plataforma. O sea, con el objetivo fundamental y básico que la gente no se dé cuenta de que lo puedes encontrar en AliExpress, ese mismo producto, igual exactamente el mismo, pues eso, un 30% más barato. Entonces esto ya ha ido degenerando de una manera bastante brutal y bueno, pues ya nos hemos ido encontrando historias de un año para acá, y sobre todo que se han ido incrementando con el tema del COVID ahora. Pues bueno, pues problemas de la gestión fundamentalmente de inventarios, porque claro, tienes tu negocio montado con tu página web y lo tienes con un poco de estilo más normal en tu casa. Entonces empiezas a tener problemas pues relacionados con que la gente vea y se dé cuenta de esto que comentábamos, de que lo puede encontrar en otro sitio y bastante más barato. Problemas con el tema de que pues tienes que gestionar las devoluciones de los productos. Y luego temas de índole legal tan graves y tan serios como el hecho de que los datos que te dan o te ceden en tu página web, esa que has creado, luego tú los utilizas por detrás para gestionar los pedidos a AliExpress. Y obviamente pues el usuario en general o tu cliente pues eso no lo sabe ni ha hecho ningún tipo de cesión directa para hacerlo. Tampoco se produce ningún testaje de productos, o sea, simplemente van a machete a por el que tiene más hype y se acabó, y punto en narices y punto en pelota. Entonces es una especie como de concepto de e-commerce de economía de batalla que ahora con todo el tema del coronavirus igual alguno de los que nos escucha pues se ha visto o lo ha sufrido, y además este tipo de tiendas o de e-commerce aparecían, desaparecían igual que se creaban, y aquí paz y después gloria. Sí, de hecho hay bastantes, sí, como dices, en el fondo es un arbitraje, y es verdad que con lo del COVID han salido un montón, y de hecho es que miras en Instagram y hay un montón de publicidad que sigue un poco este modelo. Entonces hay que tener un pelín de cuidado, porque, hombre, sobre todo estás pagando por un producto más caro que lo puedes comprar en Alibaba y que tampoco es que tenga una calidad excepcional, que digamos. Por lo cual siempre si vas a comprar algo por Instagram, pues intenta revisar un poco la marca que estás comprando y demás.
¿sabes? Que sea algo un poco más serio, porque hay mucha cosa que intentan vender de este tipo. Hay cifras de cuánta gente se ha visto afectada y tal, porque yo al final, o sea, yo siempre no sé, no. creo que esto es un poco, no, es más anecdótico, ¿no? O sea, al final todas estas marcas suelen ser, se les conoce en la industria, cuando tú estás en temas de retail y tal, son one shot. Si es que... No creas, si porque por ejemplo, te estiman que un 10% del e-commerce que se monta en Instagram podía tener características de este tipo. Claro, hay procesos que son. Hay gente que no se queda en esta historia, que es casi, si me apuras, tiene un cierto punto como de estafa, si me apuras. Porque realmente. Hombre, sí. Porque, por ejemplo, en este momento se han estado amparando en el tema del COVID y de la distribución, porque al final los tiempos que manejan suelen ser lo que tardan en mandarte los productos de China, que suelen ser los 25 días, 30 días cuando van vía AliExpress, pero se estaban acogiendo a esos tiempos, a esos márgenes, para, como diciendo, es por el tema de que está habiendo de distribución asociado al COVID. Es decir, todo lo asociado a esta historia olía mal, y sobre todo que es que no... que es como una desvirtuación, y es probable que haya gente que todavía tenga productos en espera de recibir, ¿sabes? y que se la comida con patas. ¿Sabes en qué producto lo he visto yo esto ahora bastante? Lógicamente. Mascarillas. Sí. Bastante. Pero bueno, en fin, por no alargarnos, que si no nos quedamos aquí enganchados en esta parte. La otra gran noticia de tecnología que queríamos comentar, porque había dos, entonces ha sido en plan, oye, hay que meterlas las dos esta semana, pues si lo consideramos importante, es la de Slack, que anunciaba el jueves por la noche, en horario español, como todos los empleados de Amazon utilizarán la herramienta de comunicación como sistema por default. Es decir, el base, el que van a tener de comunicación. Cosa que en la práctica ya estaba ocurriendo, pero bueno, no había sido un comunicado oficial por parte de la compañía y que de verdad se intentase imponer. Y también se decía cómo la propia Slack utilizará el servicio de AWS Chime para mejorar su sistema de videollamadas. Entonces, esto tiene bastantes implicaciones a futuro por varios aspectos. Por un lado, Slack va a focalizarse en aumentar sus capacidades tanto de audio y de vídeo al utilizar el SDK que le va a proporcionar Chime. Es un SDK que se encuentra en la industria, que muchas compañías están utilizando. Por ejemplo, creo que en la propia Chime, en la página, te sale como Blues Brothers la utiliza para comunicación con su página web, con los clientes, y es un estándar. Es un SDK que se vende. El problema es que a mucha gente, pues no le parece un SDK tan correcto, que no está a la altura de lo que debería ser. De hecho, no es el único SDK por parte de una compañía de infraestructura web que se vende ahí fuera y para que se utilice como comunicaciones. Te pueden montar las comunicaciones sobre otros competidores. También es interesante cómo este anuncio de Amazon supondría para Slack que ahora Amazon va a ser su mayor cliente después de que hace unos meses anunciasen a IBM. IBM tiene unos 350.000 trabajadores, Amazon tiene más, entonces Amazon ahora va a ser el principal cliente por parte de Slack. Y evidentemente esto se hace con miras a atacar el entorno que se ha creado de Teams, que pertenece a Microsoft, y cómo se está vendiendo con Azure, todo un paquete de Microsoft muy fuerte. Entonces ahora va a ser el otro ecosistema, pues AWS con Slack. Muy buena noticia, además. Curioso también como justo Zoom, que la semana pasada y 8x8, hace un mes, anunciaban que, aunque no estaban utilizando Chime, sí que estaban utilizando bastante más infraestructura. Ya lo dijimos, la parte de AWS se ha venido con Oracle, el lado cloud. Entonces, también Amazon hacía un poco de manera transversal, un poco de hincapié en plan, oye, mira, Slack va a utilizar la videollamada con nosotros y tal. Pues está claro, también lo ves con Ring Central, que lo que está por detrás es de Google. O sea, al final cada uno se va liando en función de las debilidades que tienes con el partner que queda libre. Eso es lo que parece un poco que se está dando. Sí, y además es interesante, porque un poco también refuerza la necesidad que tienen todas estas grandes por estos servicios. O sea, que en el fondo no es una cuestión de open source, no es una cuestión de que en el fondo esto es una necesidad y se tiene que cubrir con algún tipo de herramienta, y si puedes evitar pagarle o pagar pasta a la competencia, pues bienvenido sea. Claro. De hecho, brevemente por acabar esta parte, pero ya te lo decía Atlassian hace, 2 años o algo así, como el canal de entrada de cliente del sistema, una herramienta de comunicación, era mucho más fácil porque es asumible por todos los empleados, ¿vale? Es como el primer contacto a la empresa. Entonces, muchas compañías lo están utilizando como canal de venta. Entras por aquí y ya a partir de ahí pues entras en contacto con nuestra fuerza de venta,
te podemos hacer upgrades, te podemos vender nuevos productos, etc. Bueno, vamos con Lightning Round. Primera noticia, a raíz de las presiones por parte del gobierno americano para mayor producción de chips en el país, que esto ya lo hemos comentado varias semanas, supimos durante el fin de semana pasado que la industria en general está haciendo un lobby para que la inversión llegue a los 37 billion por parte de la administración americana. Eso comentamos, que quién lo iba a financiar. Pues ahí está. Ahí está. Atlassian ha estado añadiendo algunas mejoras a sus productos, sobre todo en la parte de conectividad con terceros. Por ejemplo, conexiones de Jira a través de Visual Studio Code de Microsoft. Zoom no introducirá la encriptación end-to-end para usuarios gratuitos y solamente, por tanto, lo hará para los de pago. Se estima que el mercado de los wearables, que son estos artilugios que llevas, pues, tipo el Apple Watch, crecerá este año únicamente al 5%, frente al 17% que se estimaba a principio de año y frente al 23% que creció el año pasado. Amazon se encuentra en negociaciones para comprar el 5% de la compañía telefónica india Airtel. En India está... Madre mía, no para. El Estado Soberano de Abu Dhabi compra el 1,87% de, precisamente, Reliance Jio. Sí, no, lo de India es... Yo ya digo que esto no va a acabar, es decir, la semana que viene saldrá otro que también ha comprado Reliance ya, o yo qué sé, o Vodafone. ¿Quién decía Vodafone también? Sí, creo que la semana pasada. Alguien dijo Vodafone también esta semana. Bueno, hablando de India, siguiendo con India, salieron los datos más recientes de compañías de pago online en el país, donde lidera Google Pay con 75 millones de transacciones el mes pasado, seguido por PhoneMe, que pertenece a Walmart, con 60 millones de transacciones, y ya en tercer lugar, con unas 30 más o menos, Paytm. Facebook llega a un acuerdo con Saregama para utilizar su catálogo de música, al igual que hizo Spotify semanas anteriores. O sea que, bueno, Saregama, para que no lo sepa, está en India. Y el catálogo es de música relacionada también con Bollywood y tal. Así que, bueno, pues ya sabemos dónde está el foco. Siguiendo con Facebook, tanto Facebook como PayPal han invertido en una aplicación, en Gojek, muy popular en Indonesia y similar a WeChat en China. Y NetApp adquiere por unos 450 millones, aunque no ha sido públicamente en el número oficial, pero vamos, se estima. Adquiere la compañía Spot, dedicada a gestionar los costes en cloud y búsqueda de infraestructura más barata para las necesidades de cada empresa. Cosa un pelín curiosa, porque NetApp, pues se dedica más a la parte de storage. Pero si antes decíamos lo de cómo los servicios de comunicación eran una entrada de un canal de venta, pues esto es un poco igual. Medium lanza un servicio de newsletter permitiendo a los escritores montar un servicio de esas características sobre la plataforma. Que bueno, se viene a parecer un poco también a Substack. Para quien no lo conozca, le puede echar un ojo. Sí, de hecho, va a intentar competir con Substack. Sí, han quedado esos dos. Y por último, VMware que compra Lastline, que permite la detección de inseguridades dentro de la red. Seguridad. Vale, y para terminar vamos a hablar de una noticia de ciberseguridad. El equipo de ciberseguridad de Google, que se conoce Threat Analysis Group, dice que hackers respaldados por China han atacado la campaña de Joe Biden, mientras que otro grupo respaldado por Irán ha atacado la campaña de Trump, aunque no han visto que haya afectado gravemente. ¿Cómo lo han hecho? A través de phishing, que lo hemos comentado aquí. Que es, intentan con mails acceder a detalles o información tuya, personal, con la que pueden tener acceso pues, a más información, en este caso pues detalles de la campaña y demás. Y bueno, es interesante por ver cómo dos grandes ejes están actuando, uno en contra de un campo, digamos, demócrata y otro hacia el republicano, sobre todo teniendo en cuenta que ahora vienen las elecciones en octubre. A ver, lo más curioso es que los dos países que producen ataques son China e Irán, que no es decir, puestos a entender su óptica, aún sería más planteable que intentasen un apoyo a Biden y un ataque a Trump. Sin embargo, es un ataque a ambas administraciones. O sea, no es a ellos personalmente, es a la administración Trump, o al equipo Trump, o al equipo Biden. Al final el objetivo es robar información. Pues creo que también a veces la parte de ciberseguridad, los periodistas cuando escriben se arman follones, porque cuando empiezan con estas cosas no entienden cuando es un ataque por robar claves con objeto de robar información que sea confidencial o
Sí, bueno, no sea, siempre es confidencial. O tener acceso a nuevas fuentes, quedarse dentro, abrir una backdoor y quedarse dentro del grupo, pues sacando todo lo que pueden. Entonces eso es por un lado un tipo de ataque que es muy interesante, y otro es ataque para desestabilizar a nivel ideológico un grupo, un partido, un programa, lo que sea, en fin, que son ataques distintos. Entonces, de hecho, lo curioso es eso, que Irán y China, en este caso, están haciendo un ataque para información, no para desestabilizar psicológicamente. Lo otro... Claro, de todas formas, las dinámicas que tú dices, o sea, por ejemplo, el ataque que tú dices más de desestabilización, que se comenta mucho y ahora pues habrá seguramente, de hecho, volverán las noticias de que han quitado cuentas y tal, uno más enfocado a tema de hacer viral información en redes sociales adoptadas por masivamente, véase Twitter, véase Facebook, e incluso mensajes a través de WhatsApp, ¿no? Hemos visto cómo han implantado medidas, por ejemplo, en España, con mayor o menor acierto a la hora de reenviar mensajes, ¿no? Pues ese tipo de mensajes son los que tú comentas, ¿no? Versus o en contra posición de hoy, que es más, como tú decías, recabar información a través de uno de los medios que es uno de los vectores más amplios de ataque, que es el phishing. O sea, yo familiares míos le han hecho phishing, o sea que vamos, que es más común de lo que parece. Esto en su momento yo recuerdo en campañas electorales anteriores, creo que fue la que se presentó Hillary Clinton precisamente con la de Trump, que hubo asociado a este tema de robo de información, creo que fue precisamente por el lado demócrata, por el lado de Hillary Clinton, que había denunciado que había tenido ataques contra su correo electrónico, que le habían intentado extraer, habían intentado acceder para extraer la información por ahí. Bueno, sí. Como comentamos, esto va a estar a la orden del día. O sea, hay muchos intereses de mucha gente en influir o tener información privilegiada de alguna manera que pueda determinar el devenir de una potencia como Estados Unidos. Sí. Lo que está claro es que con las elecciones a la vuelta de la esquina, esto va a generar una serie de titulares. Va a ir en aumento. Completamente. Y esos ya son más ataques psicológicos. Que luego la gente hay que tener mucha precaución porque... a ver, el problema de las redes sociales es que hay una barbaridad de cosas que se leen, que se ponen, que la gente copia y que nunca sabes exactamente por dónde te viene la fuente o cuáles son los intereses y tal. Aquí en España también, porque al final todos los países tienen un eje u otro donde se les intenta atacar. Y bueno, España no somos el gran objetivo de China, porque le damos un poco más igual, pero sí de otros países que bueno. De hecho, Irán. Nosotros trabajamos bastante por la parte de Irán, o sea que ahí hay que tener cuidado. Pero bueno, vale, pues nada, eso es. ¿Algo más que comentar? No, nada más, que tengáis buena semana. Tengamos buen fin de semana. La gente que nos escuche tenga buena semana. Buena semana. Escucharán el domingo. Ok, pues nada, nos veremos entonces la semana que viene. Un fuerte abrazo a todos. Un abrazo. Adiós. Chao. Noctua News es una iniciativa de Andromeda Value Capital que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y las finanzas. Pueden contactar con Andromeda Value Capital por email en info@andromedavaluecapital.com, en la página web www.andromedavaluecapital.com, en redes sociales y en el canal de Slack. El contenido de este podcast es informativo, no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andromeda Value Capital.